allá de la cruz donde sangró tu mano, dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo. Donde un día Amén. Qué preciosa alabanza, ¿ven? Qué preciosa, dice mucho de lo que nosotros éramos en la antigüedad, ¿ven? Bien, saludamos a nuestro hermano Leopoldo Prieto. Dios le bendiga, bienvenido hermano Leopoldo. Está como congelado, ¿no? Está pegado, ¿no? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Dije, ¿qué le pasa al hermano Leo que está tan serio? ¿Cómo están? Bien, gracias, Señor. No, sí que no. Se me fue para otro lado, no sabía. Ya. No sabía cómo. Ya. Bien, le damos la bienvenida una vez más. Amén. Que el Señor le bendiga grandemente. A ver, mi hermano Daniel, a ver si me ayuda un poquito. Concluimos el capítulo 3 la semana pasada, ¿verdad? No, quedó. No. Ah, el verso 21. Llegamos hasta el 8, parece. Ah, hasta el verso 21, ¿es cierto? Hasta el 8, pastor. No, porque a veces hablamos. No, pero que nosotros parece que llegamos porque acuérdense que citamos el Salmo. A ver. Pero, pastor, no sé qué piensa usted, pero es bueno que le echemos un repaso a todo. Ah, no, tiene razón, tiene razón, hermano Daniel. Sí. Es hasta el 8. Sí, tiene toda la razón. Ya. Ahí se nos quedó pegado el hermano Leo. ¿Sabes qué? Para poner la foto del hermano Leo. No, pastor, si el teléfono tiene vida propia. ¿Sí? Te sale a cada rato. Ah, sí. Se manda solo. Sí. Ya, voy a leer del verso 8 en adelante el capítulo 3 de Romanos para que lo analicemos, amén. Y antes de eso, bueno, hicimos un poquito un resumen, como es el hermano Daniel, para retomar un poquito y enlazar bien la enseñanza, amén. Del verso 9, dice, en el nombre del Señor Jesús, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, la vez pasada tomamos del capítulo 3, ¿verdad?, de los comienzos, donde el apóstol Pablo habla con respecto a los judíos, porque podríamos decir, ¿cierto?, que como a ellos les fue entregada la ley, les fue entregado el pacto, ¿cierto?, y Dios trata en gran parte de la historia con el pueblo de Israel, podríamos decir que solamente ellos podían obtener la salvación, podríamos llegar a pensar de esta manera, pero Pablo habla más que la justicia de Israel, sino que habla de la justicia de Dios en cuanto a estos primeros versículos. Habla de la injusticia del hombre y de la justicia de Dios. Luego decimos lo que hemos leído, donde ya Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, claramente nos dice que ni judíos ni gentiles, hermanos amados, alcanzarían la estatura como para ser salvos particularmente, por decir o por poner esta palabra. Mi hermano Daniel, con respecto a estos versículos que hemos leído del verso 9 al verso 20, que ya nos introduce un poco a la ley, lo que es la ley. Hermano Daniel, Dios le bendiga. Amén. Bueno, aquí vemos como, ¿verdad?, como Pablo hablando de Israel, ¿verdad? Los intelectuales judíos, ¿verdad?, acusaron a Dios acá en estos primeros los versículos que Dios, ¿verdad?, había sido infiel con Israel. Claro. Se lo dicen, ¿verdad?, de manera muy escondida, ¿verdad? Por eso que dice la Escritura que, Israel pensaba que el Señor tenía que soportarle todos los pecados. Ellos pensaban, se equivocaron ellos, ¿verdad? Porque ellos mal tomaron, no nos olvidemos que, ¿verdad?, primero Abraham le dio la fe a Israel. La Escritura dice ahí en Hebreos 4, pastor, vemos que siempre Dios ha venido a salvar al hombre, y primero vino a salvar a Israel, ¿verdad? Pero ellos no creyeron, ellos fueron endurecidos. Dice la Escritura, Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe, ¿verdad? La versión antigua dice, porque no mezclaron fe. Por tanto, vemos en todo, hermano, en la promulgación, ¿verdad?, de la ley, también vemos la misericordia de Dios para con nosotros, porque Dios nos estaba avisando en qué situación estábamos. También le avisó a Israel en qué situación estaban, ¿verdad? Lejos de la ley, ¿verdad?, lejos de querer destruirnos, fue un aviso para que Israel en su tiempo escudriñara, ¿verdad?, en qué situación estaba delante de Dios. Pero lejos de esto, hermano, Israel, ¿verdad?, acusa a través de estos versículos al Señor en los primeros versículos del capítulo 3, ¿verdad?, de ser infiel con ellos, porque dice, si el Señor, ¿verdad?, endureció a Faraón, hablando como que el Señor, ¿verdad?, y por cuenta de él fue el que endureció a Faraón, para que todo el pueblo de Israel viera la gloria de Dios. Entonces ellos dicen, si él endurece, ¿por qué entonces inculpa de castigo?
porque el hombre quiere salir inocente en todo, ¿verdad? Entonces acusa a Dios, que Dios fue el que endureció al faraón, ¿verdad? Y que endureció también, y que a través de faraón, ellos también quieren, ¿verdad?, ser aparecidos como que fueron endurecidos por Dios. Entonces, si Dios endureció, ellos dicen, ¿por qué Dios me castiga? Porque acusan de endurecimiento al Señor. Entonces ellos creen que no se merecen castigo, porque dice, si la injusticia del hombre, ¿verdad?, hace resaltar la justicia de Dios, ¿por qué entonces inculpa? Ellos dicen, si mi deslealtad con Dios, ¿verdad?, hace que Dios brille por su justicia, por así decirlo. Como que Dios usa el pecado del hombre para el mismo Dios brillar, ¿verdad? Claro. Porque lógicamente se va a ver de forma nítida que Dios es más justo que el hombre. Pero no nos olvidemos que la palabra dice que el hombre fue hecho, ¿verdad? Dios lo hizo a semejanza, a imagen y semejanza de él. Por tanto, Dios también le exigía al hombre desde el principio que anduviera sus caminos. No lo dejó, ¿verdad?, que él anduviera en su propia mente, en su conciencia propia, sino que también Eclesiastés dice claramente que Dios hizo al hombre recto, pero ellos amaron, ¿verdad?, las abominaciones. Por tanto, a través del razonamiento también se llega a la conclusión de que con este razonamiento no podía haber ningún ser humano justo. No había ningún ser humano justo, ni aun uno. Ahora yo me preguntaba por qué, ¿verdad?, qué ayudó a que ni siquiera en Israel se encontrara ninguno justo. Y aquí en Jeremías 56, ya para ir terminando, pastor, en Jeremías 56 nos encontramos con una información donde el Señor siempre nos va a hacer ver por qué pasan las cosas. Isaías 56 nos habla una gran verdad y nos dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar por los montes, ¿verdad? Las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que las hallaban los devoraban, y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, ¿verdad?, esperanza de su padre, ¿verdad? Por eso vemos el endurecimiento de Israel, y si Israel fue endurecido, con más razón los gentiles, hermanos, que tenían ya otros dioses. Amén. Adelante, pastor. Amén. Pero acá lo que nosotros estamos viendo en el libro romano, prácticamente, o sea, el tema que toma del endurecimiento de Faraón, había una causa ahí que Dios estaba litigando con el pueblo de Egipto, ¿cierto? El mismo Dios introduce al pueblo de Israel, pero aquí estamos hablando con respecto al pecado, el pecado del hombre, que parte, ¿cierto?, desde el huerto hasta este día 27 o 26 de enero. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Por eso es que acá la pregunta es, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Pregunta, hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Ahora, el endurecimiento que ocurre en Israel es producto de su mismo pecado, porque Israel, Dios aparta al pueblo judío, le da las leyes, ¿verdad?, le da los mandamientos, le muestra su gloria en todo tiempo de que ellos clamaron. Entonces, el hecho de que ellos se hayan descarriado no significa que Dios haya puesto en el corazón de ellos, porque sería contraproducente. Entonces, lo que estamos hablando. Claro. Pero el tema. Claro. Está, ¿verdad?, llevando las justificaciones de los hebreos y del mismo hombre, porque Faraón era gentil, por así decirlo. Claro, porque hay un propósito. Ahí había un propósito diferente, porque recuerde que Dios toma una familia, la introduce en Egipto, luego esa familia crece, se convierte en una nación, y Dios, para cumplir su promesa, que le dio a Abraham, pues le dijo después de 400 años,
yo sacaré a tu descendencia, ¿cierto? La pondré en la tierra prometida. Dios está cumpliendo la promesa. Ahora, Faraón, al igual que todos los hombres, vio desde la primera señal hasta la última señal de lo que Dios hizo. Entonces, a diferencia de acá, de lo que Pablo está relatando con respecto al pecado del hombre y acusando a los judíos y también a los gentiles, llega a la conclusión, ¿cierto?, de lo que leímos del versículo 9 en adelante, que no hay ninguno justo. Esta es la conclusión que Pablo dice, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a quienes, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, que todos son pecadores. Y ahí describe una situación, ¿cierto? Una característica del hombre pecador. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútil, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese, eso es lo que Pablo está recalcando. Podríamos decir también que puede ser contraproducente cuando dice, y el justo Lot, el justo Job. Entonces, esa justicia que se refiere a la Escritura está hablando netamente de una justicia de la estatura humana. Nada más que eso. Pero aquí se está refiriendo a... ¿Puede ser de la fe de Abraham? Es que estamos aquí. Es que si lo enfocamos, sí, podría ser en cuanto a eso, a la obediencia que tuvo Adán, ¿verdad? Y la obediencia que era Job también, como hombre temeroso, apartado, ¿cierto? 4 cualidades que tenía. Pero esa justicia, lo que está haciendo Pablo aquí, está confrontando la justicia humana con la justicia divina. Entonces al hombre no le alcanza. No le alcanza, porque si yo me apoyo en mi justicia, si volvemos un poquito más, o sea, vamos más adelante, que donde él pregunta dónde está la jactancia. ¿Dónde estaría la jactancia? O sea, yo tendría que jactarme de mi justicia. Entonces, eso es lo que Pablo quiere dejar en claro, que el hombre es pecador y que Dios es el único justo. Mi hermano Leo, Dios le bendiga. Ya. Bueno, ahí lo que ustedes están reflexionando igual, toda la razón. Lo que pasa es que la justificación del hombre, de la única forma que puede ser justificada es a través de la liberación del pecado. O sea, amén. La liberación del hombre no pasa por una cosa, porque justamente la ley lo que hace es encerrar al hombre en el pecado. Amén. Lo encierra, no le da salida. Correcto. Ese es el problema. Y cuando Cristo aparece, ¿qué es lo que hace justamente? Él lo que hace es justificar al hombre, porque el hombre no podía salir de ese encierro, ¿ya? No podía salir del encierro. ¿Y qué es lo que hace Cristo? ¿Cierto? Lo que hace es, y por eso hablaba de la implicancia de las prácticas de la justificación en Romanos, porque el ser humano es justificado mediante la gracia de la fe, porque la gracia es por mediante la fe. O sea, si no hay ningún documento que a mí me den, si yo creo, ya no hay algo que valide que yo estoy creyendo, sino que mi fe nomás, pues. No hay un documento, no hay un árbol donde salga la fe que diga, o que salga un ticket o un vale que diga que yo soy salvo porque tengo la gracia es mía. Claro. ¿Ya? No, pues. Entonces, la fe es la relación que en el fondo cambia y justifica al hombre, porque el hombre es justificado por Cristo. Cristo lo justifica y eso permite que el hombre sea una nueva criatura, ¿ya? Rompe con el dominio del pecado. Cristo rompe cuando el hombre cree en Jesucristo, se bautiza, toma su nombre, ¿ya? Y cambia de vida. Entonces lo que hace es romper, ¿ya?, el dominio del pecado en uno. Eso es la justificación. Yeah. No es solo que Cristo haya muerto y yo me haya bautizado, me hayan perdonado los pecados, hayan sido lavados mis pecados. Es que hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Yo ya no sirvo al pecado. Ni tampoco me sirvo de la gracia, como algunos creen que pueden pecar y pecar y pecar, total, estamos en la gracia. No me sirvo de la gracia, sino que yo me someto a aquel que me justificó. Y de esa manera obtengo la gracia, ¿ya? Entonces el bautismo es un simbolismo muy que nosotros lo conocemos muy de cerca, porque sabemos que el bautismo no quita la inmundicia de la carne, que era lo que decía el apóstol Pedro, ¿ya?
sino que el creyente se une en el bautismo a Cristo, en su muerte, y así como Cristo resucitó de la muerte, nosotros en el bautismo también somos muertos y resucitados, ¿ya? Y ya como ya morimos, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, porque el pecado se enseñorea del hombre mientras que vive. Una vez muerto, el pecado ya no tiene efecto. Por eso dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, a fin de que andemos en vida nueva. Amén. Eso es la justificación, es andar en vida nueva. No es andar, no es cumplir con una serie de ritos religiosos. No es creer que soy salvo porque simplemente yo me acogí a este pacto, pero sin ninguna responsabilidad, ¿no? Yo soy responsable de andar en vida nueva. Dice, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso cuando bajamos a la agua no es cualquier cosa, estamos muriendo, ¿ya? Y una vez que el hombre muere, ya no hay más, no hay quien lo acuse tampoco, si ya está muerto. Está muerto, la ley ya no lo persigue. Ya no lo persigue la ley, pues Ya. sí, igual como en el mundo secular, a usted lo persigue la ley hasta que se muere. Correcto. Pero una vez muerto, no lo puede seguir siguiendo. Se archiva el proceso. No hay más persecución. Claro, amén. No, se acabó, po, se acabó. Si Amén. usted haya cometido los delitos que haya cometido, si se muere, ya no le pueden, a un muerto no se le puede juzgar. Menos condenar. El verso 19 le da la razón a lo que está diciendo. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahí estamos. Y un muerto no estaba... Un muerto... Pastor, el verso 18, pastor, dice, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. Es decir, nosotros ahora ya nos vamos a... Ahora, como hubo un cambio de vida, como hay una nueva criatura, vamos a ser siervos de la justicia, porque antes servíamos al pecado, ahora servimos a la justicia. No a la justicia nuestra, sino a la justicia de Cristo. Por eso la Escritura enseña trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Correcto. Lo que tenemos que entender, hermano amado, que este libro romano, lo que está declarando prácticamente, y se lo vuelvo a decir, la condición del hombre y quién es Dios, la justicia de Dios. Para allá va apunta. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros entendamos esto, entendamos nuestra condición, y lo que dice, por ejemplo, el verso 19, dice, pero sabemos que todo lo que están, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con esto, hermanos amados, con esta carta, dársela a los creyentes? Que podamos entender nuestra condición. Por eso nuevamente el apóstol Pablo como que se está repitiendo lo que habla el capítulo 2. La condición humana, cuando dice sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de apis hay debajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el hombre pecador. Entonces, cuando nosotros entendamos esto, vamos a entender, hermano amado, lo maravilloso que es la gracia, lo maravilloso que es lo que Dios hizo. Ahora ese servicio o esa sujeción que nosotros vamos a tener a Dios, como dice mi hermano, no va a ser, hermanos amados, por obligación, sino que va a ser por amor, como algo retributivo hacia lo que Dios hizo. Nunca queriendo pagar o queriendo igualar lo que el Señor hizo. No sé si me explico bien, pero es ahí donde habla, por eso que habla del amor. Ahora, ciertamente... Sí, dígame. Hermano Daniel. Dígame, Daniel. Levante la mano y podemos interrumpir si esto es un diálogo. No, el que hable de hermano Leo que no está quedando. Amén. Tanto la mano. La mano derecha, por favor. Concretamente, pues no, esta es la derecha, no, si no pasa nada con la otra. Ya. Lo que en el fondo enseña el capítulo 6, que la justificación no solo declara justo al pecador, sino que también lo libera del dominio del pecado. Correcto. Y lo incorpora a una nueva vida, lo saca del mundo de las tinieblas y lo traspasa al mundo de la luz.
de la luz del Hijo de Dios. Entonces, el hombre justificado vive ahora bajo el señorío de la gracia y no del pecado. Yo obedezco no para ser justificado, sino que soy justificado y por eso obedezco. Correcto. Yo ya fui justificado. Ahora obedezco, lo que decía usted, es como por gratitud, como por retribuir. Pero más que retribuir, Claro. tiene que ver con que yo obedezco porque eso me va a traer a mí, me va a seguir haciendo justo delante de Dios por la justicia de Cristo, ¿ya? Porque el libro de Apocalipsis dice, el que es justo sea justo todavía, el que es santo santifíquese todavía, y el que es inmundo sigue inmundo todavía. Pero el creyente no, porque el creyente ya es justificado y comienza a obedecer. Ya no sigue siendo inmundo todavía. Cambió y ahora está santificado y se sigue santificando todavía. Por eso es que es Porque ya importante. fue justificado, va a obedecer, ya no para ser justificado, sino porque ya fue justificado, porque tiene conciencia de que era un pecador y que ya no lo es, porque hubo uno que lo justificó. Correcto. Por eso es que estos primeros 3 capítulos, en gran parte, habla de la condición del hombre, la condición pecaminosa. Después va a ir hablando el Señor, a través del apóstol Pablo, sobre la justicia, ¿cierto? Sobre la justicia que el hombre va a alcanzar, pero por medio del mismo Cristo. Por medio del mismo Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre tiende muchas veces, a justificarse. Por ejemplo, veamos a Adán en el huerto. Cuando el Señor le pregunta, él le dijo, la mujer que me diste. Porque el hombre siempre tiende en su mentalidad pecaminosa a pensar que él es justo y los demás son pecadores. Por eso que el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo aquí por medio del apóstol Pablo lo que quiere dejar en claro, que nosotros primeramente tengamos la conciencia del pecado, la gravedad que tiene el pecado. Y luego nos va a dar a conocer, por eso no me quiero adelantar, pero enfoquémonos, ¿cierto?, en esto. Hasta el verso 20, 21, 22, ya el Señor es como machaca, amortigua el pecado ahí. Le dice a usted, esto es usted, esto es usted, esto es usted, esto. ¿Ah? Pero después el Señor le va a mostrar la puerta, ¿verdad?, de salida, la puerta de escape, pero nunca nosotros debemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó. Porque hay creyentes, entre comillas, que van a la iglesia, ¿cierto?, que pseudo cristianos, que ya una vez que son salvos, se van creyendo superior a los demás. Y por eso que el apóstol Pablo machaca la pecaminosidad del hombre. La machaca, o sea, la pone ahí a la luz, para que sepamos. Por eso usted se fija, hermano Daniel, que el apóstol Pablo nunca se olvida de lo que él hizo. De hecho, él en su defensa cuenta su testimonio. Y él dice que él tomaba a los cristianos y los encarcelaba y los torturaba. Y por eso que él tenía esa conciencia. Porque si yo no tengo conciencia de que soy malo, nunca voy a valorizar la gracia de Dios y voy a servir a Dios como yo quiera. De eso se trata el libro romano. Eso es lo que el Espíritu Santo le puso al apóstol Pablo. Por eso que este es cabeza de doctrina. Si usted se fija, después de hecho, parte Romano. Y eso es lo que nos enseña en la iglesia. Se nos enseña la justificación, pero no nos recuerdan de dónde venimos. Pues. Amén. No nos llegó la justificación, muchas veces se lo olvida. Exacto, ¿quién nos justificó? Po? Porque yo, por ejemplo, usted me puede hacer un favor, por ejemplo, de librarme de una cosa, y yo al año me voy a olvidar de eso. ¿Me entiende? Porque ya me salvó. Ahora, qué bueno. Mire, el ejemplo más claro es el hombre que le es perdonada una deuda inmensa. Cuando dice que el rey hace cuenta, ¿cierto? Y le perdona una deuda inmensa que ni vendiendo a sus nietos y bisnietos podía pagar. Y a morir debiéndose. ¿Cierto? Pero después ese hombre sale y toma un consiervo que le debía algo poquito y no quiso perdonarlo, lo mandó a la cárcel. Entonces el ser humano tiende a eso cuando nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, empezamos a actuar carnalmente. Viene el orgullo, viene la vanidad, la soberbia, nuevamente se despierta en nosotros. ¿Por qué?
porque no hemos olvidado que somos salvos por gracia. Y por eso que el capítulo 2 y 3, el Espíritu Santo se encarga de ponernos el dedo ahí, mostrarnos la llaga, para que no... Incluso los religiosos, ¿Ah? ¿Perdón? incluso los religiosos después no los pasan por alto. No, por eso... Pensando, le habla a los que condenan. Tal lo que usted decía. Claro. Hay algunos que se sienten, ¿verdad?, con la autoridad, ¿verdad?, de condenar, y la vida de ellos está pero lejos de... Hay un texto que dice que cuando seamos perfectos, entonces podemos aconsejar, podemos, ¿verdad?, enseñar cuando hayamos alcanzado la perfección. Bueno, está eso, esto es cuando dice el Señor que le dice al hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. Claro. Cuando yo tengo una viga inmensa. Entonces primero dice, saca tu viga. Y después. Entonces, es tan, hermano, tan, ¿cómo decirle? Importante entender esto del libro romano. A mí me encanta, porque esto a mí me da temor de decirle a un hermano, fato, como dice el Señor. Claro. Hoy día no, porque decimos este de allá, este fulano, perdón la expresión tan vulgar, este de allá, el fulano tanto, el tanto, y hablamos descomedidamente. ¿Ya? ¿Por qué? No, porque hemos perdido el temor, lo que aquí dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero ¿de quiénes? De los impíos. Ya nosotros ya no somos impíos, entonces no podemos andar como impíos. Debe haber temor en nosotros, debe haber reverencia, de ofender al hermano, de tratar bien al hermano, de tener una comunión, porque yo lo que veo en usted, veo la imagen de Cristo. Yo tengo que ver la imagen de Cristo en usted, pues entonces tengo que tener temor. Por eso que el Señor, cuando habla de la ofensa, pues, el que le dice raca a su hermano, imagínense. Entonces, eso es poco. Entonces, tal como dijo mi hermano Leo, yo ahora, si sé que soy justificado, tengo que vivir como justo. ¿Se fija? Porque el Evangelio no es un conjunto de reglas. O sea, yo entiendo lo que era y ahora entiendo dónde estoy. Pero eso no fue por mi fuerza, no fue por mi inteligencia, fue por pura gracia. Entonces, cuando yo entiendo eso, trato de agradar a aquel que me llamó. ¿Te fijas? Entonces, por eso que aquí dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es solamente el conocimiento del pecado. Y hoy día nosotros podemos ver cuando Cristo vino, que los fariseos se justificaban en la ley. Ahora mira, hay un ejemplo claro. ¿Usted ha leído la historia de los macabeos? No, pastor. Ya. Los macabeos fueron hombres, ¿cierto?, de guerra, de valientes, que recuperaron el templo. Ellos fueron los que pelearon. Y ahí nacieron los fariseos. Y la palabra fariseo es, si no me equivoco, no sé si apartado, pero una palabra de santificación. Es como salió afuera, así. Y olvídese cómo eran los fariseos después, pues. Claro. ¿Cómo eran los fariseos? El Señor le dijo que colaban el mosquito y sacaban el camello. Que por fuera demostraban blanco, por dentro estaban llenos de huesos muertos. Entonces, nosotros como creyentes no tenemos que llegar a esa instancia, porque el Señor ya nos sacó de eso. Amén. ¿Ya? Ahora, ¿por qué por las obras de la ley nadie puede ser justificado? Lo dice el mismo apóstol Pablo, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Nada más. ¿Qué vino a hacer la ley? Vino a decirle a usted qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Amén. Ahora, usted ni yo, mire, usted ni yo, ni nadie de los que nos está oyendo puede cumplir la ley. Nadie. Amén. Porque si no robamos, mentimos. Si no mentimos, adulteramos. Si no adulteramos, codiciamos. Entonces, en uno u otro pecado caímos como hombres. ¿Se fija? Entonces eso no nos da el ancho para ser salvos por nuestra propia cuenta. Eso es lo que tenemos que entender. Porque hoy día, por ejemplo, dicen, oh, este fulano es buena persona.
pero ese fulano no tiene a Cristo. Y aquí la Biblia no me dice que es buena persona. Me dice que es impío, que tiene que arrepentirse. Entonces, cuando yo apoyo la tesis del hombre, que es buena persona, estoy dejando de lado, estoy excluyendo el sacrificio de Cristo, hermano. ¿Se fija, no? ¿Se fija que es grave? ¿Que el pecado es grave? La Escritura dice que un pecador destruye mucho. Destruye mucho. El pecado de Cam le costó la vida a toda su familia. ¿O no? El haber tomado... Era de la tribu de Judá. Después, claro. Pero le costó la vida a toda la familia. Bien. ¿Sí o no? El pecado de Aarón y María, por haber hablado de Moisés, dejó toda la congregación 3 días varados. O 10 días, no me acuerdo cuántos días, pero los dejó varados, no pudieron seguir caminando, no pudieron seguir. Y todas las familias fueron destruidas también. ¿Se fija, no? Entonces, eso es lo que Pablo está queriendo entregar aquí, por medio del Espíritu Santo, que tomémosle el peso al pecado. Porque si yo no le tomo el peso al pecado, nunca voy a valorizar la gracia. Nunca la voy a valorizar. Entonces esto lo voy a tomar como una religión. Esto para mí va a ser una religión, nada más. Así de simple. Un catolicismo, un mormonismo, un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque no entienden el amor de Dios. Claro. Y por eso que esta carta está para eso. Vamos a ir adelante, se nos perdió el hermano Leo. Ahora, ya, sígame, hermano. David fue salvo por la fe, porque él no, como nadie cumple la ley, fue salvo por la fe. David fue salvo. De la forma. Dígame. Porque David, no, lejos de cumplir la ley, no lo hizo. Por eso el Señor tiene que dar la fe tanto a través de Abraham, tanto a Israel como a los gentiles. Porque acuérdense que los fariseos decían que eran hijos de Abraham. Pero como no cumplieron la ley, tampoco le hicieron caso a Abraham, a la fe. Por eso el Señor ya los acusa a vosotros, literalmente, dice llanamente, soy hijo de vuestro padre el diablo. Claro. No calzaron en ninguna de las dos. Ahora, David fue salvo por gracia. Y usted mira, pero si la gracia la gracia se hizo. Por eso, si usted lee el libro de Hebreo, se va a dar cuenta que había una fila de personas con la cual Dios trató con ellos que estaban en espera de esto. Por eso que el profeta Isaías, cuando habla en el Salmo, en Isaías 64, el anhelo del profeta, ¿cuál era? Que Dios bajase. Si se abriesen los cielos, que baje, porque el único que podía salvar al hombre era Dios. Y recuerde que el profeta Isaías revela la manifestación de carne de Dios en el Isaías 53. Porque eran hombres que realmente, hermanos, si bien es cierto, eran pecadores, pero sí consideraban mucho a Dios. Y eso lo puede ver usted en el Salmo 51. Y por eso que, si usted se fija, ¿te acuerda que cuando empezamos en el capítulo 3, el verso 4, cita el Salmo 51, el escritor? Dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Está citando al salmista David. Ya, vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces concluimos que por la ley ningún ser humano se va a justificar. Eso tiene que quedar en claro. Pero ahora dice, mire, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esa es la fe, la única fe que es verdadera. Porque todos dicen tener fe. Pero la fe verdadera es la fe en Jesucristo.
para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. Ahora, en el pacto antiguo, Dios apartó a un pueblo. En el pacto antiguo, le dio sus leyes. Y este pueblo tenía la misión de propagar la imagen de Dios por todo el mundo. Pero no lo hicieron bien. Lo hicieron mal. Producto del pecado. ¿Me pega? Entonces, Dios tuvo que venir. Tuvo que venir a la tierra para él ordenar este asunto. Porque el hombre, y aquí volvemos nuevamente, hermano Daniel, si esta es como una bofetada a la intelectualidad del hombre, el hombre es incapacitado, sea un médico, sea un abogado, sea un barredor de calle, sea alguien que limpie el baño, sea quien sea, el hombre es incapacitado en este tema de la salvación. No puede. No puede ser salvo. puede. No, no puede. Sí, Por- todos son inútiles, no sirven para eso. Eso es lo que dice aquí, pues, ¿te fijas, no? Pero mire, dice, pero ese pero es bueno porque dice, pero ahora, aparte la ley, Claro. ¿ya? Se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Oh, si abriese los cielos y descendiese. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál era el anhelo? De un socorro. No para que lo salvara en el tiempo de guerra. Porque muchos miran ahí nomás, el tiempo de guerra. Está hablando del alma que estaba presa por el pecado. Porque el pecado es una carga. El pecado es una carga que agobia al hombre. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, mire, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fijó, no? ¿Se fijó la unión? Hermano Daniel. ¿Se fija cómo enlaza, no? Amén. Lo que le dijo Cristo a Nicodemo, lo que dijo Pablo acá, ¿cómo está enlazado? Por cuanto todos pecaron. Esto es lo que le molesta al hombre. Esto es lo que le molesta al hombre. Que le diga lo que es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso le decía, David fue salvo por gracia. Noé fue salvo por gracia, porque la gracia de Dios se ha ido manifestando. Pero eso fue como cuando usted compraba un televisor, se lo llevaba para la casa y pagaba en cuota. Algo así. Noé, David y todos los de atrás. Entonces cuando Cristo vino, acato. ¿Se fija? Claro. Porque Dios... Dígame. Porque a David en parte lo toma la ley cuando Dios le prohíbe, ¿verdad?, hacer el templo. Correcto. Se lo prohíbe y tú no me das. Porque tenía en las manos con sangre. Pero había sido un hombre de sangre, pero no le permite hacerle caso. Claro, pero ahí no se, cuando le impide a David y le esgrime la razón y le dice tu hijo, no se está refiriendo a Salomón. ¿Quién era Cristo? Claro. El hijo, él está haciendo caso. Ahí hay una casa, Claro. aquí hay una casa. Aquí por eso nosotros somos casa. No él, porque eso de esa mole que construyeron allá, que fue de gran gloria, y hoy día no existe. Dios no habitó ahí, pues. Porque usted no puede sujetar a Dios, pues, hermano. Por eso que Esteban le reprochó la actitud a los fariseos y les dijo,
porque ellos pensaban que la gloria de Dios, igual que los griegos, se manifestaba ahí nomás. Y ellos creían que a Dios lo tenían encerrado ahí. Pensamiento griego. Lo tenían ahí. ¿Y qué le dijo Esteban? Dios se manifestó en la zarza, se manifestó en el Sinaí, se manifestó aquí, se manifestó allá. ¿Qué pecado había? ¿Qué pecado tenía Esteban? Si según ellos hablaba contra el templo, porque para ellos el templo era sagrado, porque Dios estaba ahí, según ellos. Dios habitaba ahí. Y por eso que Pablo le dice a los griegos, Dios no habita en templo hecho de mano humana. ¿Te fijas entonces? ¿Por qué? Porque la ideología pecaminosa del hombre siempre él gobernar a Dios. Él hacerse un Dios a su manera. Por eso es que es importante que la iglesia lea la Escritura. Esa es la importancia, que la iglesia lea la Escritura. Porque si no se va a formar una imagen de Dios, la cual no es. No es. Y hay muchos creyentes que tienen una imagen de Dios que no es la imagen escritural. Sí. Amén. Por eso Lo que que... hablaba el hermano Leo. ¿Ah? Se lo fuimos. Lo que hablaba el hermano Ya. tiene la gracia como motivo para hacer lo que quieran. Y al final dicen, Dios me tiene que perdonar. Claro. Porque estamos en la gracia. Es que, bueno, ese tema después lo vamos a plantear más en profundidad, porque es igual un tema que hay que hablar, porque hay muchos creyentes, por ejemplo, que ya han sido perdonados, pero tienen lucha. Tienen lucha con su carne. Y ese tema también hay que plantearlo. Ese tema también hay que plantearlo. Usted sabe que estamos en el mundo todavía. Ahora con esto no estoy dando rienda suelta para satisfacer todos los deseos, ¿no? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo luchamos nosotros? Es que una cosa, pastor, es que eso lo entendemos a través de la palabra. Una cosa es que tengamos lucha y otra cosa es que me entregue abiertamente al pecado. Correcto. Por eso que la Escritura dice, la Escritura cuando habla del Hijo de Dios, habla de la práctica, del que no es Hijo de Dios, habla de la práctica del pecado, lo que hablábamos la otra vez, de una constante. Pero miren, no nos vamos a ir del tema para que podamos terminar el capítulo 3 del día de hoy. Amén, por la hora. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira, aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Concluimos pues. Perdón. El 27. ¿Estamos? Ya. Perdón. ¿Dónde pues está la jactancia? Porque, perdón, por las obras de la... ¿Por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Mire qué maravilloso. Qué maravilloso. ¿Se fija? Hay que tener cuidado con lo otro porque hay dos cosas que hay dos aguas que nosotros tenemos que tratar de no navegar por ellas. El legalismo y el liberalismo. Ojo con esto. Hay que tener mucho ojo y hay que pedirle a Dios, ¿cierto?, la sabiduría necesaria para nosotros poder navegar por donde tenemos que navegar. Porque hay hermanos que son muy legalistas y hay hermanos que son muy liberales. Y es un ejemplo de lo que usted acaba de decir. Pequemos para que haya más gracia.
mantengámonos en el pecado, porque mientras más pecamos, más gracia hay. No, no está tampoco eso. O cuando le aplican la ley malamente, ¿cierto?, al creyente para destruirlo. Entonces, voy a buscar la palabra propiciación, y que es importante para que podamos entender un poquito. Vamos a ver. Aquí está. ¿Qué es lo que es la propiciación? Porque aquí dice, hermanos, que a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice, el concepto de la propiciación no depende de algún pasaje específico, es un reflejo del sentido general de su doctrina. La propiciación es un recordatorio de que Dios se opone implacablemente a todo lo que sea malo, que su oposición puede describirse correctamente como ira y que solamente la obra expiatoria de Cristo puede remediarla. Fíjese, o sea, el que se puso en medio, aquí hay otra definición más clara, dice, propiciación significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. En el Antiguo Testamento se expresa por medio del verbo, kiper, expiación. En el Nuevo Testamento, el grupo de voces relacionadas con la hilaskamai es el de mayor importancia. En los tiempos modernos, el concepto mismo de la propiciación ha recibido fuertes críticas por contener, a juicio de los que así opinan, ideas indignas acerca de Dios. Muchos sostienen que el término propiciación debería abandonarse a favor de expiación. Ahora, voy a leer nuevo. Propiciación significa estrictamente la remoción de la ira por medio de una ofrenda. Eso es más sencillo y más práctico de poder entender. Está la ira de Dios. ¿Contra quiénes? Esto es lo que Pablo viene diciendo. La ira de Dios está con quiénes? Contra el hombre que detiene con injusticia la verdad. Está la ira de Dios contra el pecado. Entonces a nosotros debería habernos caído ¿qué cosa? La ira de Dios, ¿no? Si nosotros estamos en esa condición, debería habernos caído la ira de Dios, ¿no? Sin embargo, ¿qué nos llegó? ¿Qué nos llegó? La gracia. ¿Se fija? ¿Se fija qué maravilloso, hermano Daniel? Amén. ¿Tiene algo usted ahí? Sí, estaba viendo acá de propiciación, Hebreos 8:12. ¿Ya? Dice, porque seré propicio a Hebreos 8:12. ¿Ya? Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré ofrenda a su injusticia. Eso lo está diciendo. Por eso que Cristo es el Cordero. Mire, escuche lo que dice Jeremías. Jeremías en el capítulo de cuánto. Usted sabe que Jeremías es uno de los profetas que denuncia la maldad del pueblo de Israel, sufrió el castigo de la deportación, ¿verdad? En aquellos días, en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. ¿Qué le parece? La pregunta es, ¿merece el hombre ser perdonado o no? No. Lea si puede Jeremías 31. Jeremías 31. ¿Ya? 31 al 34. ¿Que está cerquita ahí? Sí, 31, del 31 al 34. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ellos, no Dios. Por eso que el pacto antiguo era perfecto, pero el hombre lo invalidó. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y serán ellos, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En la restauración de Israel, ¿no es cierto? Correcto. Lo que le toca a ellos. Hay un detalle, doctora, Sí. que él no lo reconoce como iglesia, sigue siendo pueblo para él. Claro, porque recuerde que Israel... Gran pueblo, ¿no? Sí, pues recuerde que el Israel perdonado queda acá en la tierra. Amén. Claro. Pueblo. Claro. La iglesia no. Es la esposa de los judíos. Claro. Porque nosotros... ¿Cómo podemos designar a los judíos? Claro, todos los que hemos creído hemos pasado a ser la esposa del Señor. Porque recuerde que ellos mataron a su esposo. Pero aún así, se cumple lo que la Escritura dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios no ha perdido el amor hacia Israel. Y eso, ¿sabe dónde se expresa? Nunca. Se expresa cuando Pablo dice quisiera ser yo anatema por causa de mis hermanos. Amén. Amén. Sí. Dios nunca ha perdido el amor por Israel. Claro. Por eso que no hay que equivocarse. Amén. No hay que equivocarse. Cuando yo denuncio la maldad de Israel, no estoy poniendo a la iglesia en contra, sino que estoy poniendo a la iglesia para que vea cómo ellos fueron, para que nosotros no hagamos como ellos hicieron. Y eso es lo que Dios quiere. Que lo que está escrito en el pasado, Amén. ¿cierto? Es para que nosotros como iglesia aprendamos a no ser como ellos fueron. Pero esto tampoco nos da jactancia de decirnos, oye, nosotros somos mejores que Israel, si aquí la escritura es clara en Romanos. No había ningún justo, ni aun uno. Israel no era mejor que la iglesia. ¿Ah? Claro. No nos podemos jactar contra Israel. No, porque la salvación la proveyó el Señor, no nosotros. Porque nosotros somos salvos por gracia. O sea, si nosotros hubiéramos sido mejor que Israel, podría haber un grado de jactancia. Pero nosotros estábamos en la misma línea. En la misma línea pecaminosa. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios hizo un pacto con ellos en el pasado, le dio las leyes, trató con ellos. Dios trató con ellos. Nosotros estábamos lejos, no éramos pueblo. ¿Te fijas? Esa es la diferencia. Pero en cuanto a pecado, estamos en la misma línea. Teníamos la misma condición. Y esto es lo que Pablo quiere explicar, porque ¿para qué? Para que no se ensalce el judío como judío, ni tampoco se ensalce el gentil. Por eso que Pablo dice que somos ramas silvestres injertadas al olivo. No podemos gastarlo. Amén. Y gloria al Señor, hermanos amados. Gloria al Señor porque nos escogió y nos sacó. Y por eso que es importante que pongamos atención a esto, hermanos amados. Y el Señor es muy sabio en escribir, donde Él nos muestra nuestra condición. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde venimos? ¿Y quiénes somos hoy día? En Efesios, el Señor habla diciendo de esta manera, mire, con respecto a la iglesia, dice, bendito sea el Dios y Padre, Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escuche, con toda bendición espiritual en los lugares, ¿dónde? Celestiales. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiendo predestinado para ser adoptados, hijos suyos, adoptados. Porque yo puedo, por ejemplo, acoger a un niño, recogerlo y tenerlo aquí en mi casa.
Y eso no, eso es darle cobija. Pero adoptado le pongo mi nombre. Claro. Y el Señor nos colocó su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero somos adoptados, pero nos puso su nombre. ¿Verdad? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El puro afecto, puro amor. Puro amor. Es por eso que para muchos este amor es incomprensible. Luego dice, ¿en quién? Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos. ¿Ah? Linda esa expresión, hermano pastor, la gloria de su gracia. ¿Sí? La gracia tiene una gloria eterna. Lógico. Oiga, que Dios haya hecho esto, hermano Daniel, por estos miserables, porque somos miserables, que Dios haya hecho eso, Amén. que Dios haya venido a esta tierra, ¿ah? y se haya tomado un velo de carne, y haberlo hecho pecado por nosotros. No conoció el pecado de Cristo, pero por nosotros lo hizo pecado, porque llevó nuestras ¿Qué culpas. beneficio? El Señor le dijo a Dios, yo pago. El Señor le dijo a Dios, yo pago. Eso es, Amén. en pocas palabras. ¿Cuánto debe Daniel? Tanto, yo pago. ¿Cuánto debe José? Tanto, yo pago. Yo pago. ¿Pero por qué pagar tú? Eso es lo que los fariseos decían. ¿Y por qué este come con los publicanos en la ramera? ¿Qué dijo Jesús? Los enfermos necesitan médico. ¿Ah? Ya. Eso es lo que ellos no entendían. Claro. Y que iban antes que ellos al reino del cielo. Porque creyeron. Porque le creyeron. Claro. Se creían. Ahora mire lo que dice aquí. Dice, por tanto dice acordaos, perdón, el mismo Efesios, pero estoy leyendo el capítulo 2. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos o incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice, en Cristo Jesús, en Él, no en nosotros, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su cuerpo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué cosa? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué maravilloso, hermano Ariel. Qué maravilloso. Esto es lo más grande que nos podía haber pasado. El 17, pastor, se lo pueden ver. Amén. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes los que estaban cerca? Los judíos. ¿Quiénes los que estaban lejos? Claro. Nosotros. ¿Y en qué condición estaban los judíos? En la misma que nosotros. Por eso que el libro romano, hermanos, declara y revela la pecaminosidad del hombre. Por eso nadie puede creerse superior a nadie. Nadie. Amén. Nadie puede creerse perfecto, más perfecto que el otro. Cuando... Hay que reprenderse a uno mismo primero. Exacto. Exacto. Tengo que Para la comunión perfecta de la iglesia, nosotros tenemos que manejar esto. Si no entendemos esto, no hay comunión. Porque yo pienso que usted está debajo mío. Los pastores hoy día están sobre la congregación, no entre la congregación. La Escritura manda que los pastores estén entre la congregación, no sobre. Porque el único que está sobre la congregación es Cristo, porque Él es la cabeza. Amén. ¿Se fija? Porque se malinterpretan las situaciones. El siervo es un servidor a la iglesia.
un servidor. Él debe procurar tener un buen servicio a Dios, servir bien a Dios. Como Cristo sirvió, también el pastor tiene que servir. El que predica también tiene que predicar de la misma manera, enseñar, hacer y enseñar, porque hoy día muchos enseñan pero no hacen. ¿Mm? Entonces, cuando entendemos esto, hermano amado, que esto es lo más maravilloso que hay, podemos tener comunión. Por eso que Pablo en Filipenses escribe, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó su trono de gloria para venir a esta tierra, dejó su corona y vino a servir. Y ese es un ejemplo. Y a veces no queremos servirnos uno al otro. Y la pregunta es, ¿quién es José Pérez? Por eso que los corintios cuando andaban, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, Pablo le aclaró inmediatamente la película. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefa? Siervo, que por misericordia Dios los llamó. Ya, vamos concluyendo. Entonces, hermanos amados, díganos más. Aunque nos parezca difícil aceptarlo, la iglesia está infiltrada por el enemigo, porque habiendo todos esos sentimientos mundanos, pastores, muchos hermanos, y yo creo que los dos y todos, mi hermano Leo, todos, yo creo que lo hemos vivido, como hemos visto, ¿sí? Tanta contienda, disensión por los puestos, pastor. Muchas veces nos decimos dónde estamos, pero tienen que venir, es necesario que vengan escándalo. Dicen, si hay algo que soy contra, es posible que no vengan escándalos. Claro. Pero claro, vienen los escándalos. Correcto. Para que se manifieste el verdadero hijo. Tiene que manifestarse. Que no hay que arrancar cuando veamos eso. No, porque la escritura a nosotros dice que debemos soltarnos unos a otros, ¿cierto? Para el bien común de la iglesia. Y a mí no me duele que me digan que estoy fallando en esto, pero que me lo digan como corresponde, por supuesto, para yo mejorar, porque yo quiero mejorar. ¿Se fija? Yo quiero ser un servidor. Pero cuando ya empezamos a guardar rencor, o sea, usted, distancia, ya eso que no, eso cambia la situación. Eso cambia la situación, porque ya empezamos a pensar mundanamente. A veces yo pienso que muchos creen que esto es un club deportivo, un centro madre, ¿cierto? Donde podemos manejar esto en la carne, humanamente. Pero bueno, dice, porque Dios es uno, lo voy a tomar los últimos versículos, hermano Daniel, para ir terminando. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahora hace una pregunta el apóstol Pablo, de las últimas preguntas que hay, porque aquí hace varias preguntas. Luego por la fe dice, ¿invalidamos la ley? Y esto es lo que creían los judíos. Cuando se decía que la salvación era por gracia, por medio de la fe de Jesucristo. Ahora dice, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Sino que ahora cumplimos la ley. Porque usted por fe se sujeta ahora a Dios. Pues. Antes no se sujetaba. Pero hoy día usted por fe se sujeta. ¿Se fija que cómo cambia la situación? ¿Se fija? Que Dios nos dé entendimiento. Ahora, ¿qué me decía, hermano Daniel? No, ahora sí hacemos en parte la voluntad de Dios, porque tampoco podemos jactarnos que lo hacemos todo, es por el Espíritu Santo que está puesto en nosotros, por el poder del Espíritu Santo, pues nada más. Porque no es del que quiere ni del que come, sino que Dios tiene misericordia. Por eso a Dios no le gusta esos que publican su propia justicia. Claro. Que tienen su propio evangelio. El que yo haga un poco. Que dicen son que mi hermano. Amén. El que yo haga un poco más que usted no me hace más justo que usted. Claro. Así de claro. Así de claro. El pastor no es más que yo. Es que es pastor. ¿Sí?
pero la sangre fue la misma que lo libró a él que la mía, la que me libró a mí. ¿Se fija? Entonces, por eso esos pensamientos hay que desecharlos. Porque, por ejemplo, cuando Pablo dice que nosotros somos ministros competentes, ocupa la palabra competentes, no competidores. Porque aunque parecen parecidos, nosotros somos competentes en el sentido de que hacemos la voluntad de Dios, pero no competimos para mostrar quién es mejor. Y termina el versículo y nuestra competencia viene de Dios. Aleluya, amén. ¿Ves? Claro, pues, hermano, ¿eh? Por eso que hay que leer la Escritura, y eso es lo importante. Hay que leer la Escritura para poder entenderla. Bien, estamos cerrando ya el próximo. Dígame. Es maravilloso este libro, ¿ah? Es precioso, hermanos. Aquí nos vamos a hacer ricos con este libro. Amén. Nos vamos a hacer ricos. Amén. Pero en gracia. Bien, ya no quedando nada más. El lunes que viene, si Dios quiere, ya entramos al capítulo 4, donde Pablo va a explicar, ¿cierto?, con respecto a lo que Abraham hizo. La justicia que Abraham hizo, y aquí, bueno, tenemos que decir nuevamente que esa justicia no le hace salvo, porque lo que tenemos que dejar en claro que lo único que hace salvo es lo que Cristo hizo, nada más. ¿Amén? Amén. Bien, gracias a todos los que estuvieron presentes en el día de hoy, por la sintonía maravillosa. Perdimos a mi hermano Leo, no sé qué le habrá pasado, se le fue el internet, no sé. Pero bueno, el lunes vamos a ver ese problema. Y bueno, mañana tenemos culto en Trieste, con punto de predicación a la calle. Vamos a estar ahí proclamando la grandeza de nuestro Dios. Amén. Así que oremos para el día, si es que Dios nos da el día de mañana, por supuesto. Y oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros hermanos, aquellos hermanos que nos acompañan, pónganle like al programa, suscríbase al canal de YouTube, porque esto sube a YouTube después, y apóyenos de esa manera, no pedimos plata, amén. Apóyenos de esta manera para mantener el canal, ya queremos mantener el canal con esta enseñanza. Hay muchos que han sido bendecidos, para la gloria del Señor lo digo, muchos que han sido bendecidos con nuestro programa y les gusta y están ahí, algunos no se ven, pero están ahí escuchando, otros lo ven al otro día y están compartiendo este programa. Bien, hermano Daniel, despídase para que nos vamos. Amén, hermanos que nos han escuchado, amigos que nos han escuchado, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y seguir adelante. Tenemos el arma más poderosa que es la gracia de Dios, ¿verdad? Y tenemos que aprovecharla ahora en la dispensación del Espíritu Santo y de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, hermano Daniel, y nos estamos viendo. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Dios le bendiga. Gracias. Sino de ti, sustento me vendrá.
mirarte a ti, de pronto comprendí que estaba equivocado. Un mundo descubrí, más allá de la cruz, donde sangró tu mano. Dame tu mano, toma la mía, Dios amado. Cuando estoy débil, se hace más fuerte tu poder, tu compañía y tu calor divino amado me lleva al cielo, donde un día veré.